Damas y caballeros, buenas noches. Me alegra mucho saludarlos y saludarlas en este momento. Son las 8:04 en Colombia. Hoy, 4 de julio del año 2025. Fiesta en los Estados Unidos, pero en Colombia tenemos hoy una oportunidad de trabajo muy grande. Estamos ubicados en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, listos para prestar nuestro más importante deseo, el de orientar clase, el de ser gestor en esta tarea de la educación, de la formación, de hacerlo con mucho más orgullo y, por supuesto, de generar todos los ejemplos posibles para que sean los argumentos necesarios para su trabajo, que es lo más importante. Vamos conmigo 10 en este momento en plataforma, seguramente vamos a tener una buena cantidad, así que les doy desde ya una cordial y placentera bienvenida como tal. Ya tenemos en este momento en pantalla eh, la forma de compartirla, obviamente también la grabación y por supuesto estamos listos y prestos para poder desarrollar nuestra tarea académica de la noche de hoy. Tuvimos la oportunidad de hablar en clase pasada, vamos a compartir pantalla a través del Excel, ¿sí? Y hablamos de los procesos para exportar en Colombia. Entonces, ese fue el punto en el cual lo ampliamos y dijimos de que existen dos o tres modelos importantes a tener en cuenta dentro de este proceso. El primero de ellos es que yo tengo 11 puntos aquí para poder desarrollar un proceso de exportación. El primero es tener producto, es decir, tiene más que ver con que la empresa tenga bienes, ¿sí? Fabrique productos, los venda en el mercado nacional, tenga un mercado muy tradicional y se aventure con ellos en los procesos internacionales. La palabra aventurar es que consiga mercados internacionales. La empresa debe tener una licencia de carácter fitosanitario o zoosanitario si se dedica a ese sector de la economía. El producto debe considerar elementos muy claves hoy en día con normas de calidad ISO 9000 e ISO 14000 y de paso la empresa debe tener una norma ISO BASC, una norma BASC como tal, que es una norma de seguridad y que finalmente su producto debe tener marca, marquilla, etiqueta, código de barras, debe tener línea de marca, línea de producto. Probablemente debe tener también una forma más dentro del ciclo de vida del producto que le permita avanzar con una vida mucho más larga en los mercados. Y todo eso en materia de productos sirve para poder participar de cada uno de los negocios. El tercer paso es la búsqueda de clientes en el exterior. Se hace un programa de inteligencia de mercados internacionales a través de estas variables, de estas herramientas. Yo oriento muchas veces el tema de TradeMap, que es un programa de inteligencia de mercados por plataforma. Utilizo inclusive otro mayor, ¿sí? Visito ferias y exposiciones internacionales, revistas, visitas al exterior. Hago análisis técnico para poder facilitar la comunicación con el cliente en el exterior y enviarle una oferta comercial, es decir, una proforma invoice, ¿sí? Una cotización, formulándole precios internacionales con base en el punto 4. ¿Cuál es ese? Los 5 terms. Ahora vamos a dar un ejemplo de una exportación y vamos a dar un ejemplo rápidamente también de una importación y el proceso. El quinto paso, ¿sí? Que vimos también en la clase pasada, tiene que ver con la definición de los medios de pago. Sobre ese tema, los medios de pago, yo oriento un curso también y hablo de cada uno de ellos, en que los caracterizo y algunos ejercicios y además mmm, conecto la empresa directamente con el sector financiero, que es lo más importante. El hecho es que cuando se pretende vender en el mercado internacional, a pesar de que se hace un contrato internacional cuando las mercancías se venden permanentemente, es decir, hay unos contratos que dicen, voy a hacer una exportación y en la siguiente mes hago otra y otra y otra y otra,
Es decir, lo mejor es hacer un contrato con el comprador en el exterior. Pero de todas maneras, hay que definir el medio de pago. Y el medio de pago, cualquiera de los que están aquí descritos puede ser válido, ¿sí? Probablemente este último todavía no está bien legislado. Sin embargo, el concepto general es que a través de los medios de pago me llega el dinero y yo despacho la mercancía. O se me garantiza el dinero en mi cuenta o en el banco me lo garantizan. Yo despacho y luego voy a cobrar, que esa es más o menos la característica más importante. A partir del sexto punto hasta el 11 aparece el proceso logístico y dentro de él aparece el proceso aduanero. El paso 6 es contratar a la gente de aduanas. Recordemos que es un intermediario que va a gestionar los procesos aduaneros. El segundo es contratar el agente de carga internacional, el forwarder, ¿sí? Contratar la naviera o la empresa aérea internacional que va a transportar la mercancía y, por supuesto, hacer una reserva de carga que me permita a mí llegar con el producto con base en unas condiciones que la empresa me determina. ¿Cuándo y en qué momento debe llegar el contenedor a la sociedad portuaria? ¿En qué lugar lo voy a descargar? Y fuera de eso, cómo se identifica el conductor y el vehículo y demás para que pueda entrar a la sociedad portuaria y de igual manera a la zona aledaña de los aeropuertos internacionales. Allí es necesario que se prepare la mercancía, porque si ya tiene reserva hay que preparar la mercancía y la documentación. Entonces, al preparar la mercancía hay que preparar una lista de empaque, una especie de remisión, una factura comercial y además se debe preparar la carga de exportación. A eso debe acompañar una documentación que tenga técnica, de información técnica como tal. Quizás también de pronto, si es un producto de carácter fitosanitario, también hay que ampliar mucho más la información de lo que requiere el mercado. Entonces, a lo mejor estamos vendiendo unas conservas y la posición arancelaria nos dice que ese producto, que es un producto comestible que está por el 08, por la 0806 del arancel de aduanas. Entonces ahí dice que efectivamente se deben cumplir unas condiciones mínimas para la exportación del producto, donde se caracterice para que efectivamente el laboratorio de aduanas en el país de salida y en el país de entrada cumpla con unas condiciones específicas de control, de inspección y dejen ingresar el producto sin ningún inconveniente. El proceso logístico de exportación incluye almacenar las mercancías en el puerto o aeropuerto internacional de salida, efectuar el corte del documento de transporte, es decir, la elaboración, ya sea BL o carta de porte, y además acompañarlo de un certificado de productor nacional firmado por el gerente de la empresa exportadora. Además de ello, presentar los documentos en aduana el formato de aduanas, o sea, la declaración, el documento de transporte, la factura comercial, la commercial invoice, el packing list y los formatos de visto bueno si es el caso. En Colombia funciona el formato 600 para las exportaciones como declaración de exportación. Esta documentación inicialmente va de carácter virtual, se carga en las bodegas de la aduana, en los computadores de la aduana, ¿sí? Automáticamente. ¿Para qué? Para que el documento o los documentos que están aquí acrediten virtualmente la posibilidad de que la mercancía se ejecute su aforo y reconocimiento mucho más rápido, una inspección mucho más certera. Y probablemente es que las mercancías, de pronto, todo el contenedor o parte de ella, se agilice el proceso con una mínima inspección en tipo de mercancías. Hecho el aforo, se entrega el revisado de aduanas, que hace que efectivamente el revisado de aduanas permita que las mercancías viajen y después de ello, sí, incluyendo hay que pagar primero los gastos portuarios y los gastos que se generen antes para que usted esté a y salvo, es decir, la empresa y quien ejecuta el proceso con la aduana y la sociedad portuaria completa permiten que las mercancías viajen sin ningún inconveniente. Después de que el buque ha zarpado, se obtiene la certificación de embarque que sirve para hacer el punto número 11, que es la legalización cambiaria del comercio exterior de las exportaciones.
donde se hace un trabajo desde el punto de vista cambiario, reintegrando las divisas al Banco Central y obteniendo la moneda nacional, producto de la exportación. Digamos que ese es como el proceso rápidamente del que nosotros ya habíamos hablado en la clase nuestra del viernes, hoy que es nuestra última sesión. Todavía tenemos, excelente, estamos incrementando nuestra población, 15, y vamos adelante. Entonces, a manera de recordación, ¿sí? Y de que podemos continuar y y que efectivamente los 11 puntos en los procesos, esos se amplían aquí con un ejemplo. Por aquí tenemos uno. Y está. Vamos a suponer, damas y caballeros, de que nosotros estamos vendiendo en el exterior camisas. Aquí están bien bonitas, ¿sí? Elegantes, bien. Vean empacadas en estas cajas. Ustedes me informarán, por favor, si están viendo realmente el Excel. El Excel que es de ustedes. ¿Sí? Perfecto. Además de ello, tiene esta información, tiene un precio unitario de 12,50, un empaque en embalaje por 4,2, un flete nacional por caja 3,2, un flete internacional por kilo de 10,3, un seguro internacional total FOB de $300, ¿sí? Una agencia de aduanas en el puerto de exportación por valor de 280, unos gastos de la gente de aduanas, ¿sí? Por valor de 150, ¿sí? Unos gastos en la aduana de llegada también de 145. Un seguro en el país de llegada, ¿cierto? De $95. Un flete internacional, ¿sí? Entre la salida por kilo, 0,55 y un arancel del 0%. Un IVA sobre el valor CIF del 19% y un peso en kilos de 18,9 por cada caja. Estamos hablando de que son 12 docenas por caja y 10 cajas de exportación. En total, si son 12 docenas, son 144 por caja, 1,440 camisas. Para ello, tenemos una especie de ruta del proceso exportador de camisas para hombre en Honduras y en España. En Honduras, en San Pedro de Sulú. Aquí está San Pedro de Sulú, vea tan bonito. La mercancía se fabrica y se despacha desde aquí hasta la capital en Tegucigalpa. Mercancía que sale de esta ciudad que es la capital de Honduras. Inicialmente sale en un truck, en un camión, y finalmente desde acá sale vía aérea con destino a España. Aterriza en Madrid, pero finalmente el cliente se encuentra en Zaragoza. Es decir, incluyendo aquí, en Zaragoza. Y la mercancía viaja desde Madrid en un tren, en un tren bala, con destino esta parte este del Estado español, en este caso Zaragoza. ¿Cómo se define este ejemplo? Entonces, una cosa es el valor que la mercancía se encuentra aquí en la fábrica de San Pedro de Solú por $18,000, que equivale a lo que estamos viendo aquí, que es el valor EXW. EXW significa, ¿sí?, precio por cantidad más empaque y embalaje, ¿sí? Entonces, el precio por cantidad de las mercancías más el empaque y el embalaje nos arroja un valor de $18,000, ¿sí?, como tal. Y de ahí en adelante empiezan a incrementarse una serie de costos para poder alcanzar el valor de DP. Por ejemplo, para que la mercancía logre el valor FAS o el valor FCA en los términos FOB de la parte marítima, se requiere que la mercancía llegue al aeropuerto a hacer los trámites de aduana de salida para que la mercancía quede a bordo. En ese caso hay que pagar el transporte interno país-salida, el seguro interno país-salida, unos gastos en el puerto o aeropuerto para que el valor pase de 18,000 a $18,600. Entonces la fórmula es, para poder hallar el valor FOB o el FCA, que es en el transporte aéreo, ¿sí?, es el valor del EXW más este empaque, este embalaje, el flete en el país de salida, el seguro en el país de salida y unos gastos de exportación, para un total de $18,614 FOB.
Pero si la mercancía se vende en otros términos, por ejemplo, llegando a Madrid, ya sea a través de un mecanismo CFR por 20.500 o por un mecanismo CIF por 20.860 dólares, entonces es necesario comprender, damas y caballeros, a las 8:19, que este primer caso, 20.560 dólares y CFR, es porque no incluye el seguro. El seguro es por cuenta del importador. El exportador no lo está ni sufragando ni cobrando. ¿Cómo se llama? En este caso, el importador está en la obligación de obtener un seguro de compañía de seguros. Pero si el negocio es CIF, que es Cost, Insurance and Freight, entonces sí lleva consigo el seguro. Un seguro de compañía de seguros donde le cobra una prima que aquí equivale como a $300, más o menos. Pero el importador ya no necesita tomar el seguro, sino que va cubierto en la negociación como tal. Entonces, para alcanzar el valor CIF, se necesita el valor anterior, que es el valor FOB, más el flete internacional. Con ese tenemos el total CFR por 20.560. Y al seguro, a ese valor se le suma el seguro internacional, que es por $300 del valor de la prima, ¿sí? Para alcanzar un valor de 20.860 dólares. Eso, la mercancía está aquí por 20.000, pero no se ha nacionalizado. ¿Por qué? Porque en esa modalidad de negocio, SIF, la nacionalización de otros gastos corren por cuenta del importador. El importador aquí contrata a un agente de aduanas llamado broker que le hace todo el proceso. Pero, pero, es probable que en la negociación el exportador venda en términos DDP, Delivery Duty Paid, mercancía entregada en lugar convenido, ¿sí? Y cobra por ello un total de 25.168 dólares por el total de las camisas. ¿Qué significa? Que toma el valor anterior que el CIF, le suma los gastos en el país de llegada, el arancel, que es 0%, el IVA sobre CIF, por aquí está la forma ¿cómo llama? De ubicarlo, el flete en el país de llegada, ¿sí? Y los seguros en el país de llegada. Un total de 25.168 dólares en términos de DDP. ¿Cómo se calcula el valor CIF? Es igual al FOB más el flete internacional, más los seguros, y a esa sumatoria se le calcula el valor del IVA en este caso, porque el arancel no es 0%. Va para España, entonces un producto totalmente negociado con una preferencia y negociado con el país hondureño como tal. Este es, digamos que nuestro primer ejemplo de la noche, hoy que finalizamos nuestros temas de clase a las 9:05, siendo en este momento las 8:22 de la noche. Miremos cómo está nuestra población. Miremos a ver si hay preguntas. Ahora sí, veamos. Tenemos 17 conmigo en este momento en pantalla. Excelente. Seguramente Mir va a volver. Si algo le pasó. Eh, Igual nosotros estamos avanzando mucho en nuestro tema de clase. Así que una oportunidad para este mensaje. No olviden, por favor, si van a hacer preguntas. Claro que sí, Ariana. Yo mismo apenas termine nuestra sesión de hoy, quinta, ¿sí? Automáticamente envío el Excel para que quede directamente en GCAP, ¿sí? Y ustedes conversan allá directamente con los directivos de GCAP para que también le envíen este documentico dentro de las diapositivas como punto de apoyo desde el punto de vista académico. Absolutamente, eh, con el mayor de los gustos. Continuemos entonces. Existen no solamente los procesos para exportar, sino también los procesos para importar. Bajémosle un poquito. Bajémosle otro poquito. Ahora sí. Los tenemos involucrados en 11 pasos. Bajémosle un poquito más. Ok. 11 pasos.
Las importaciones, damas y caballeros, ustedes las ven en este momento en este Excel, ahí en un proceso. Esos 11 pasos los vamos a describir de la siguiente manera. Tenemos tiempo, vamos a mirar un ejercicio rápidamente, nos aclara mucho el panorama de lo que acabamos de ver y por supuesto vamos a hacer énfasis en la parte de los aspectos logísticos desde el punto de vista aduanero, ¿sí? Para que nuestro experto como auxiliar de despacho aduanero conozca y debe manejar absolutamente muchas cosas. Resulta de que una empresa decide hacer importaciones porque su inventario está corto o porque necesita hacer una reposición de las mercancías y para ello tiene que definir la compra. En este caso, una compra internacional, tiene que definirla, lo que necesita. Cuando entra en esta tarea y el juego de las importaciones, entonces, si es una empresa del Estado, bueno, igual las empresas privadas registran el presupuesto, pero las empresas del Estado, las empresas públicas, ¿sí? Lo hacen en el presupuesto para garantizar de que efectivamente el producto se presupuesta totalmente, no solamente en su costo, sino también en los gastos. Con esa sumatoria en el presupuesto se crea una partida presupuestal y esa partida presupuestal sirve única y exclusivamente para que de ahí se genere la salida del dinero, el gasto, en el momento en que se haya que hacer la erogación y el pago, o cada uno de los pagos. Si de pronto se hace un presupuesto muy bajo, se hace una edición, pero si sobra, entonces ahí se determina para ese sobrante que presupuestal a dónde lo asignan o lo asignan a otra importación o algo parecido. El tercer paso es determinar el proveedor, ubicarlo. Y entonces, ¿cómo se ubica un proveedor? ¿Por qué? Porque es necesario obtener una factura pro forma o una cotización internacional que el proveedor nos envíe en el exterior. Y entonces muy probablemente ese proveedor se encuentra a través de las líneas ¿cómo es? Internacionales, a través de las ferias y exposiciones, a través de revistas o a través de viajes internacionales que hacen los dueños de las empresas. O a veces los representantes de las casas exportadoras del exterior ubicadas en cada país visitan a los potenciales clientes y motivan las importaciones. Quizás de pronto por algún artículo que el fabricante haya leído y dice, yo voy a importar este bien, voy a preguntar por él. Y entonces recibe una cotización. Al recibir una cotización, la recibe con precios, y la recibe con unas condiciones. Están, ¿sí? Puntos 4, 5 y 6. Finalmente, lo que hace es buscar que el importador haga un análisis de la oferta que le está haciendo el proveedor en el exterior para saber si el negocio para el importador es viable. Si es o no viable, entonces el importador lo define como tal. Continuamos. De la misma manera, damas y caballeros, generalmente el exportador, o sea, el proveedor en el exterior, va a buscar ejecutar con el importador un contrato en la medida en que las importaciones sean repetitivas. Vamos a suponer un almacén de repuestos. Ese almacén de repuestos permanentemente debe estar importando repuestos para permanentemente estar vendiendo o estar distribuyendo en los mercados locales y regionales o nacionales de productos totalmente importados. Y entonces, si lo hace probablemente entre ese almacén y el proveedor en el exterior, puede, puede existir un contrato. Y ese contrato ayuda muchísimo a mantener un correcto matrimonio entre proveedores y clientes, en este caso proveedor e importador, y ayuda a fortalecer el negocio. De todas maneras, cada vez que el importador va a ejecutar una compra, ¿sí? Debe definir el medio de pago adecuado a nombre del proveedor en el exterior. A veces el dinero hay que mandarlo por adelantado y muchas veces existe un medio de garantía que los bancos permiten garantizar el pago con base en una exportación que se presente. Entonces, absolutamente fiable el negocio, mucho más fiable que las negociaciones en el mercado nacional.
Antes de ello, damas y caballeros, existe aquí un punto 5 que es la licencia de importación. ¿Cuándo se necesita licencia de importación? Cuando las mercancías tienen una restricción para ser importadas, necesitan de un permiso especial, esa es la licencia. O cuando las empresas son del Estado, y si las empresas son del Estado, damas y caballeros, requieren absolutamente primero, antes de embarcar las mercancías a favor, ¿sí?, que tengan un permiso otorgado por el gobierno, una licencia para importarlo. Y para eso también deben acreditar la asignación presupuestal que tiene el producto, no solamente en términos de costo, sino también en términos de gastos. En el punto 6, en el punto 7, prácticamente empieza el proceso logístico de la importación, hasta el punto 11. El punto 7 es contratar un agente de carga o un agente de aduanas o ambos. ¿Para qué? Para que le nacionalicen las mercancías en el puerto o aeropuerto de llegada. Entonces el importador lo contrata y digamos que se despreocupa del proceso. ¿Por qué? Porque le permite al importador, perdón, le permite al proveedor que las mercancías cuando lleguen, hay unas personas responsables, unas empresas responsables que se van a encargar de generar el transporte y de generar el proceso aduanal como tal. Para ello, entonces se pasa al número 8, el punto número 8, que es que se efectúa el embarque de las mercancías desde el exterior, ¿sí?, ya sea que lo haga el exportador según la modalidad de negocio o lo haga el importador. Para ello, ese contrato de las mercaderías de transporte se hace vía marítima a través del uso del BL, aéreo con el uso del Everbill, o a nivel de transporte terrestre mediante la carta de porte. Puede existir un sistema multimodal y para ello es necesario tener un contrato, ¿sí?, de transporte multimodal que le permita a la empresa utilizar dos o más medios de transporte internacionales antes de que la mercancía llegue al importador como tal. Una vez hecho este tema, automáticamente a la mercancía a la llegada, justo en el proceso de llegada, se genera el almacenamiento de mercancías. ¿Para qué? Para verificar, damas y caballeros, cómo llega y en qué estado se encuentra la mercancía, cómo llega y en qué estado se encuentra el contenedor, si tiene el sello de seguridad cerrado, ¿sí?, no violado. Y además, para saber si es necesario o no hacer inventario de mercancías con base en la lista de empaque o alguna otra remisión, ¿sí?, con esa información. Entonces, todo queda allí almacenado, se pagan los fletes, o sea, se liquidan y se pagan los fletes internacionales, pero además se obtiene el paz y salvo de la empresa transportadora y los derechos de puerto para que todo quede al día y se puedan presentar esos documentos al paso número 10. El paso número 10 se llama nacionalización de mercancías. ¿Y en esta qué ocurre? Ocurre algo primero, que es el diligenciamiento de la declaración de importación. Y se hace con base en la factura comercial, la lista de empaque, con base también en el documento de transporte. Con esos 3 o 4 documentos se diligencia y además se anexan para que se efectúe aforo, se haga liquidación de los tributos aduaneros, se haga el pago del almacenaje si es del caso, y después de que sucede todo esto, se hace el retiro de las mercancías de las bodegas de la aduana. ¿Para qué? Para ser llevadas al importador. Aquí voy a parar un momentico. Como yo sé que ustedes están mirando el Excel y me están escuchando, damas y caballeros, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Estos documentos que se almacenan aquí, voy a escribirlos acá.
los documentos. Factura comercial, lista de empaque, ¿sí? Los vistos buenos, si los hay, si son necesarios. Además de ello, el BL o el documento de transporte, mejor, doc de transporte. Y la declaración de importación, coloquémoslo con M, importación, son los documentos principales que abanderan el proceso de nación de mercancías. Estos se cargan aquí en el punto 9 en los computadores de la aduana para hacer un trabajo de carácter virtual. Me explico, damas y caballeros. Desde su oficina, usted puede hacer el trabajo, lo carga, pero no lo exonera de no enviar la documentación en original para el retiro de las mercancías. Con los procesos virtuales, la aduana agiliza el proceso de aforo y reconocimiento de las mercancías en puerto. Pero para poder retirar las mercancías, ya finalmente esos documentos que son virtuales no les sirven, necesitan los documentos físicos actuados por la aduana, sellados por el banco de que usted pagó los tributos aduaneros para que la aduana ordene la salida de las mercancías. ¿Con destino a dónde? Con destino al importador, finalmente. Esas mercancías, finiquitado todo este proceso, que es un proceso comercial, un proceso, digamos, también técnico comercial y técnico logístico, y finalmente un proceso logístico nos lleva al punto número 11, que es la legalización cambiaria de la importación. Recordemos el punto número 6, que son los medios de pago. ¿Está? ¿Sí? Cuando se garantiza una negociación con medios de pago o se hace un giro directo por anticipado o es un giro directo posterior, entonces de todas maneras interviene un banco comercial. De todas maneras el banco comercial va a pedir estos documentos, copia de ellos. Y de todas maneras el banco va a recibir la moneda nacional para convertirla en divisas y despachar al exterior el equivalente según lo que dice la factura comercial. Hasta ahí, incluyendo, puedo hacer alguna pregunta por parte de ustedes, a ver si de pronto la podemos responder en los procesos de nacionalización. Van preparándola. ¿Cuál es el rol de nuestro auxiliar de despacho aduanero? No solamente opera durante todo el proceso, o sea, puede que en el punto 1 y está el punto 11, claro. Es un experto en comercio exterior, un experto en importaciones y exportaciones, además en los procesos logísticos. Sabe formular precios, sabe interpretar una factura, interpretar una cotización, conoce de cómo son los medios de pago, sabe tramitar los documentos para los permisos y para las licencias de importación. Además de ello, sabe elaborar facturas, sabe elaborar remisiones, sabe almacenar la carga, sabe un tratamiento de vigilancia de la mercancía, sabe en qué momento existen los casos en los cuales hay que considerar tomarle una fotografía para determinar si las mercancías deben o no ser inspeccionadas totalmente o se debe hacer un inventario previo. Todo eso, ahí está. Generalmente juega papel importante dentro de unas empresas llamadas agentes de aduana, que hay varios, ¿sí? Pero también pueden ser independientes que trabajen en las aduanas o simplemente son los trabajadores de las empresas que importan directamente y hacen el trámite por la misma aduana sede de sus operaciones de trabajo. Una vez legalizadas las operaciones cambiarias, entonces lo que hay algo es que se denomina reembolso de divisas y el cliente está feliz. En este caso el importador, porque ha hecho un negocio procedente del exterior con mucho éxito y está pensando en hacer el siguiente, porque necesita productos procedentes del exterior.
Veamos si hay preguntas. ¿Cuál es el Incoterm que conviene al importador? Que conviene. Me imagino que es la pregunta. Sí, señor. Normalmente existen, aunque ya vamos a ver el ejercicio, se lo voy lo vamos a mirar aquí en la parte última de esta clase, es que dentro de los temas de las importaciones, quizás al importador le interesa muchísimo una negociación en términos FOB, es decir, una mercancía puesta a bordo en el puerto de salida. Esa es una de las más llamativas y las que más le conviene al importador. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque el importador no solamente está interesado en saber el costo de su producto con base en el precio que le coloque el proveedor, sino también manejar toda la cadena logística desde el origen hasta el final para poder bajar los costos él directamente para su empresa. Si es así, logra tener un éxito muy importante dentro del costeo de su producto para mejor competencia en los mercados del importador como tal. Si la negociación se hace SIF, es una buena opción para el importador, porque la mercancía ya viene con una cobertura del flete internacional, ya con una cobertura de los seguros, y solamente le basta en puerto de llegada con, con la contratación de un agente de aduanas, el proceso de retiro de las mercancías, pago de tributos arancelarios, pago de derechos de puertos si hay gastos, gastos de almacenaje y finalmente la entrega de la mercancía en destino final, en una negociación SIF. Pero la más recomendable para el importador, la que más le conviene en este momento, es la del valor FOB, puerto de embarque, para efectos del importador en el país del exportador. Miremos entonces el Excel nuevamente. Buena pregunta, muchas gracias, Emir. Vamos a ver si aquí tenemos un ejercicio. Perfecto. De una importación. De una importación. Ah, sí, aquí está. Este. Coloquémosle aquí ejercicio. Ejercicio de una importación. Inclusive coloquémosle aquí con negrilla. Exactamente. Entonces, dice que el origen es Sao Paulo, el puerto de embarque es Santos, el puerto de desembarque es Buenaventura, Colombia. El destino de la mercancía es para la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Además, la carga es aluminio en lingotes, ¿sí? Cantidad 25 toneladas. El precio son $2.3 por kilo. El empaque y el embalaje son $450 el total. El transporte en el país de salida desde Sao Paulo a Santos vale $750 cada contenedor. El seguro y así sucesivamente. Aquí hay los datos como tal. Entonces, miremos. Nos ubicamos directamente en una línea de tiempo, damas y caballeros. Y vamos a bajarle un poquito. Exactamente. En una línea de tiempo que nos explica el origen hasta el final del trayecto de las mercancías. Son las 8:43, estamos muy bien de tiempo. La mercancía se fabrica y se produce en Sao Paulo. Allá está la fábrica. La mercancía es embarcada hacia el puerto de Santos. Viaja a Santos en un truck, en un camión. Y allá se puede producir una entrega de tipo FAS o una entrega del valor FOB, de la que hablábamos ahora con Ener. O puede suceder de que la mercancía que viaja vía desde Santos a Buenaventura, ¿sí?, se negocie desde el punto de vista CFR o CIF, CFR sin el seguro, pero CIF con el seguro, cambia un poquito el precio, ¿sí?, y automáticamente el valor de la mercancía queda valiendo ella, 95.
La mercancía se encuentra en la Sociedad Portuaria de Buenaventura sin nacionalizar. Esos trámites le corresponden al importador. O por el contrario, damas y caballeros, la mercancía se entrega en el país de destino, DDP, en lugar convenido, en este caso en la ciudad de Medellín, ¿sí? Con todos los costos adicionales. No solamente el valor sí, sino todo lo que sucede aquí. Los derechos de puerto, los gastos de almacenamiento, los gastos de la gente de aduanas, los honorarios de la gente de aduanas, el transporte interno a la ciudad de Medellín, el seguro interno desde Buenaventura a Medellín, la cobertura, pero además de eso, el arancel y el IVA liquidados con base en un criterio que utiliza la aduana sobre el valor CIF como tal. Entonces, no es lo mismo una mercancía que vale $57,000 EXW en Sao Paulo a 85,000 que vale colocada ya directamente en la sede del comprador. ¿Por qué? Porque el valor EXW es igual a precio por cantidad, ¿sí? Y aquí está, precio por cantidad 57,500. Le suman el empaque del embalaje 450 y le da el valor de $57,950. Pero como la negociación también puede ser fast, entonces aquí aparece. El fast es al lado del medio de transporte, no dentro del buque, sino al lado. Entonces, equivale al valor anterior a XW más el transporte interno para y salida, más el seguro interno para y salida, más los gastos de exportación. No, esos incluyen el valor FOB, solo hasta acá. A pesar de que la mercancía se entrega libre, ¿sí? Ah, corrección, sí, aquí van los gastos de exportación. Lo que sucede es que aquí va es la estiva y la desestiva para poder cargar la mercancía al puerto. Y podría yo hacer una corrección, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a ver si nos corrige un poquito, ¿sí? Aquí van los gastos de exportación, ¿sí? Que equivalen a $825. Ahí está, igual, ahí está. Y ya nos cambia el valor, ¿cierto? Es el valor FB, aquí aparece, ¿sí? Ah, entonces, este valor, aquí es 166 más 167 más 168 más este que está aquí, igual. Aquí nos cambia a 59,000. Y finalmente, estos gastos de exportación, ¿sí? Equivalen a un contenedor de $140, ¿sí? Aquí está, que se llama estiva y desestiva, del contenedor. La sociedad portuaria cobra $140 y entonces este valor está cubierto por el E171 más el E172, que ahí está, ya está corregido. Si el negocio se hace en términos de FOB, significa que el exportador nos coloca la mercancía en el puerto de salida. En este caso, en el municipio de Santos, en la ciudad de Santos, en el Brasil, ¿sí? Pero la mercancía está a bordo del medio de transporte a las 8:48 de la noche, hoy viernes, ¿sí? Pero si la mercancía se negocia en términos generales con destino al puerto de Buenaventura, ¿sí? Viaja desde Santos, se va por el Océano Atlántico, pasa por el Mar Caribe, atraviesa el Canal de Panamá y finalmente llega a Buenaventura. Algunos me dicen, bueno, ¿y por qué no viene por el Estrecho de Magallanes? Es mucho más lejos, mucho más costoso, es mucho más económico, incluyendo el paso por el canal, o sea, por el Mar Caribe y el Canal de Panamá. La mercancía viaja en condición CFR, es decir, que el precio incluye el flete internacional. Aquí está. El valor FOB que está aquí, anterior, más
el flete internacional, que es el valor del trayecto desde Santos hasta Buenaventura. Aquí no incluye el seguro, pero aquí en el valor CIF ya incluye el seguro que está acá. Este. E139 más E180 da un valor de $65,434 CIF con una mercancía totalmente asegurada en el puerto de destino. En este caso, como es una importación, en el puerto de Buenaventura, procedente del puerto de Santos, en el Brasil. A veces el importador dice, bueno, en este caso, damas y caballeros, se hacen los procesos logísticos de importación, trámites aduaneros y demás por cuenta del importador, por riesgo también del importador. El negocio se hace en términos CIF, pero finalmente la mercancía, sus nacionalización y gastos en esta modalidad de negocio automáticamente son por cuenta del importador. Si el negocio es en términos generales DDP, significa que el exportador coloca la mercancía en Medellín toda por su cuenta como exportador, entonces le incluye los siguientes gastos. Aquí aparece. El valor de DDP se compone de lo que está acá. Todo eso, y todo eso es esto, está aquí. Repito, todo esto que está acá es lo que está aquí en esta columna. ¿Qué es? Es el valor CIF anterior, aquí está. El arancel, que hay una forma de calcularlo, aquí es, ¿sí? Es sobre el valor CIF, digámoslo así. El IVA es el 19% sobre el valor CIF también, ahí está. Los gastos de importación, los honorarios de la gente de aduanas en el puerto de Buenaventura, ¿no? El transporte interno país destino y el seguro interno país destino. Ahí ya está, ahí ya está cubierto el descargue del contenedor y algunos otros gastos como tal. Hecho este ejercicio, nos da $84,000, todo incluido hasta su destino final, como tal. Vamos a ver qué pregunta tenemos a las 8:52. Perfecto. Muy bien. Continuamos entonces. Damas y caballeros, resulta de que en las negociaciones, en los procesos y en las formas de poder mejorar los costos y la competencia, existe algo que definitivamente logra permitir al sector que presta los servicios en una mejor condición. Hoy en día, un departamento de comercio exterior, un departamento de cómics, llamémoslo así, de comercio exterior, grande, tiene un departamento de importaciones y probablemente tiene un departamento de exportaciones. Eso se puede dar, ¿sí? Si tiene los dos, o uno o el otro, entonces de todas maneras tiene un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo puede desarrollar la función la puede hacer ese equipo desde el punto de vista de un trabajo por escritorio. Es decir, los empleados están allí en el computador, con la internet y demás, haciendo todos los procesos logísticos. No solamente contratando a la gente de aduana, sino que también están contratando el medio de transporte, hablando con el proveedor en el exterior, fijando las fechas de embarque y desembarque de las mercancías, calculando los tiempos, informando y escribiendo para que todo salga bien. Además, en esa función de escritorio, el funcionario está leyendo también las normas y demás que tienen que ver con el producto para poder hacer unas correcciones en el transcurso del viaje, o por el contrario, que el exportador envíe una documentación adicional. ¿Por qué? Porque un importador puede tener una información según la posición, y eso lo hace ahí, desde el trabajo de escritorio.
Sin embargo, cuando se llega a la acción, digámoslo así, la función, la acción técnica en trabajo de puerto o aeropuerto, entonces automáticamente lo que tiene que hacer dentro de este trámite, por supuesto en las importaciones, es verificación de carga en la llegada. Y eso no es simplemente tomar una fotografía, damas y caballeros, es verificar el estado de las mercancías, cómo llegan las cajas, si las cajas están rotas, están repegadas y demás, hacer un informe, ¿sí? Y entonces ahí hay un trabajo, ¿sí? Llevar las mercancías o como las mercancías internamente van a un lugar de almacenamiento, ¿sí? Verificar que las mercancías efectivamente lleguen completas allí y además su correspondiente estado como tal. Cargar los documentos, al cargar documentos al sistema de la aduana, al sistema de la aduana. ¿Se puede hacer de escritorio? Claro que sí, pero también lo puede hacer directamente la agencia de aduanas, ¿sí? Que fue contratada y su auxiliar de despacho aduanero que trabaja allí carga los documentos al sistema de la aduana con base en unos códigos para que la operación se ordene virtualmente. De allí, en esta acción técnica, se hace el aforo o inspección. Damas y caballeros, a las 8:56. Siempre debe estar presente un representante de la empresa, ya sea el agente de aduanas o el auxiliar de despacho aduanero, ¿sí? Que es el representante de la aduana, ¿sí? Perdón, de la agencia de aduanas y de la carga para presenciar el aforo de las mercancías, incluyendo puede ser el importador también, ¿sí? No tampoco es mucha gente, ya sea el importador directamente con su agente de aduanas, ¿sí? El inspector y el almacenista. Con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque es probable que en el aforo se requiera esa información, que se amplíen los datos. Se ordena la liquidación de los tributos aduaneros, los cuales se hacen en dos momentos. Uno puede hacerse en forma anticipada y la empresa los manda a pagar, se los paga, ¿sí? Porque ya hicieron la liquidación. O al contrario, segundo, es que cuando se hace aforo y inspección, es mejor determinar este proceso, ¿sí? Este proceso tiene que ser muy rápido para evitar demoras en el puerto de las mercancías y, por supuesto, para poder hacer un trabajo completo. Se hace la liquidación de tributos aduaneros más lo que es el arancel, perdón, lo que es el arancel, IVA, y de pronto si hay multas o algunas tasas para poder pagar en el banco, ¿sí? Pago en banco, y solicitar el retiro de las mercancías para ser enviadas al importador. Entonces ahí está el trabajo, ahí está el rol y todo lo que nosotros hemos visto en estas 5 sesiones enmarcado en este proceso desde el origen hasta el final, como tal. Una vez suceda esto, normalmente las agencias de aduana que tienen auxiliares de despacho aduanero saben de que las personas que trabajan acá, vamos a colocarle un corchet, este, las personas que trabajan acá tienen un rol encaminado a
que se denomina conocimiento, formación, tienen análisis de seguridad, de seguridad, porque trabajan y operan en los puertos y los aeropuertos. Y además de ello, tienen competencia permanente en el desarrollo de sus funciones. Competencia permanente en el desarrollo de sus funciones. Coloquémosle así. 9 de la noche. ¿Alguna pregunta que vamos a responder? No la hay. Damas y caballeros, con este tema, con nuestras 5 sesiones que hoy culminan a esta hora de la noche prácticamente, le estamos dando una finalización a nuestro curso de auxiliar de despacho aduanero. Espero haber sido muy claro, muy explícito, haber generado los ejemplos, haber generado la parte teórica, que ustedes hayan comprendido nuestros temas de clase y que simplemente y en forma oportuna les digo que estén felices dentro de nuestro trabajo académico y muy profesional para que un estudiante en formación se ayude con su certificado para la búsqueda laboral y sobre todo para que motive mucho más el aprendizaje. Yo sé que ustedes son en la mayoría estudiantes de negocios internacionales de las principales universidades latinoamericanas. Entonces, estoy colaborando con un granito de arena en este proceso académico, pero muchos de ustedes también están vinculados con la vida laboral en agencias de aduana, con importadores y exportadores y mantienen vivo el modelo de puerto y el modelo de aeropuerto de encarga y descarga de mercancías. Entonces, este mecanismo de conocimiento y de formación con la certificación ayuda muchísimo en la vida laboral y en la continuidad del trabajo. Así que me corresponde darles un saludo a todos ustedes de despedida. Espero que les haya gustado y que tengan una feliz noche. Muy amable a todos ustedes.